Hermanos, hermanas, muy buenas noches. Esta noche tenemos Toa Culi, debate con el tema una aproximación a una mirada al derecho prehispánico. Y esta noche nos visita nuestro filata desde Lima, Perú, Renzo Honores. Le agradecemos por estar por acá. Es un honor para nosotros recibir esta casa, esta guía de historia orlandina. Nosotros siempre acostumbramos realizar acuyes. Es una costumbre, una tradición de taller de historia orlandina. Y con el acuye, con el título de realizar acuyes, acuye debates, acuye toa, generalmente abordamos temáticas relacionadas con el mundo indígena, ¿no? Desde hace tiempo, ¿no? Toa tiene más de 42 años de vida institucional, así que seguimos con esta forma de intercambiar, reflexionar, generar debate, también polémica, ¿no? Porque de eso se trata. Así que, Enzo, bienvenido acá a Bolivia. Así que, hermanos, los que están por por redes sociales también igualmente pueden conectar y también tienen acceso para poder formular alguna pregunta, alguna inquietud y poder seguir reflexionando. Y con esas palabras, yo diría la palabra a nuestra cuyaca Minerva para que pueda presentar a nuestro hermano visitante. Así que, hayaya a todos, hermanos, hayaya a Culi. Hayaya. Bueno, muy buenas noches, hermanos, hermanas. Agradecerles por su presencia aquí para escuchar a mi amigo, el doctor Renzo Honores. Bueno, él es uno de los pocos, diría yo, que yo conozco, especialistas en derecho colonial. Él hace la historia del derecho colonial. Tiene como formación primera abogacía, derecho, se ha formado en la Pontificia Universidad del Perú, y luego tiene un doctorado y una maestría de historia en la Florida. Sobre todo él se ha especializado en el periodo colonial, es decir, en los siglos XVI y XVII, porque como ustedes saben, la colonia ha abarcado 3 siglos, ¿no? Y generalmente en el mundo de los historiadores decimos que el siglo XVI es un periodo difícil. Muchos no se atreven a investigar sobre el siglo XVI debido a la paleografía, a la escritura complicada, ¿no? de los documentos coloniales. Pero aquí tenemos a un amigo especialista que él siempre está investigando en diferentes archivos de nuestro país, porque él investiga sobre todo el Potosí colonial. Entonces, a él siempre lo vamos a encontrar en el archivo de la Casa Nacional de Moneda de la ciudad de Potosí, lo vamos a encontrar en el archivo y Biblioteca Nacional de Bolivia, Sucre, en el archivo La Paz, y bueno, en su país, en Lima, él siempre está en el archivo, ¿no?, nacional del Perú, en la Biblioteca Nacional, y todo ello, ¿no? Entonces, él tiene varios escritos en ese contexto, evidentemente relacionados con el periodo colonial, el primero, ¿no?, del siglo XVI. Por ejemplo, aquí tiene escrito sobre el testimonio de un juez del siglo XVI, el licenciado Polo Ondegarro en el Cusco colonial temprano, justicia profesionales y litigación en la Lima colonial temprana. La Lima colonial temprana es el siglo XVI. Justicia y profesionales y litigación en la Lima colonial temprana, la profesión legal en los Andes coloniales, los documentos judiciales de la región Ica de los siglos XVI y XIX, ¿no? Un vistazo a la profesión legal, ¿no?, abogados y procuradores en Lima. Como ustedes podrán ver, bueno, hay muchos otros más artículos
que él ha escrito y que él es autor. Y entonces él se ha enfocado, como les dije, a historiar el derecho colonial y, como hemos podido ver, a la profesión de abogado, de procurador, ha visto los litigantes, los procesos judiciales y todo. Y en ese marco, él también en esta noche nos va a presentar un tema que tiene que ver con las aproximaciones del derecho prehispánico, porque en los documentos coloniales ¿no? Se puede ver todavía los testimonios de los antiguos, de los descendientes de los incas, quienes ya comenzaron a tener problemas de carácter judicial, con el virreinato del Perú, aquí en la audiencia de Charcas. Entonces, y de ahí se puede ir extrayendo, ¿no? Materia, se puede ir extrayendo información sobre lo que habría sido el mundo prehispánico, porque no es, digamos, un tema, es un tema un tanto que no se ha trabajado mucho, ¿no? Porque como no hay registros escritos de ese periodo, entonces esa es una de las guías, ¿no? Para poder, digamos, tener conocimiento de lo que era antes de la llegada de los españoles al Tahuantinsuyo, en este caso, en 1532. Entonces aquí nuestro amigo Renzo nos va a deleitar, diría yo, porque es verdaderamente para mí un deleite escucharlo. La primera vez que yo lo escuché, le pregunté sobre los memoriales, sobre la historia de los memoriales, ¿no? Y bueno, pues, la respuesta que me dio fue totalmente erudita, y esta noche va a ser lo mismo. Renzo. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos por venir aquí al taller de Historia Oral Andina. Yo me siento particularmente muy honrado de estar aquí por la importancia del centro en la historiografía, no solamente de la región, sino en la historiografía de América Latina, en la apuesta por la historia oral como un instrumento para estudiar el pasado, por las grandes figuras que han pasado en el taller y porque además sigue siendo muy activo y sigue pues marcando una impronta en el estudio del pasado colonial, del pasado republicano y de las sociedades indígenas, particularmente en los Andes, aunque no exclusivamente en los Andes. Así que, en primer lugar, pues quiero expresar mi reconocimiento por esta oportunidad y me siento pues muy honrado de estar aquí. También quería agradecer pues todas las coordinaciones del taller para que pueda presentarme hoy, y sobre todo esta semana que es muy complicada por la Feria del Libro en el Alto, donde el taller ha sido el invitado principal, es el invitado principal, así que agradezco todo el tiempo que se han dado en esta semana que es febril realmente, ¿no? No siempre piensa que las cosas ocurren como ocurren, pero es toda una cuestión de logística, de organización, y es, digamos, siempre pues una impronta. Muy bien, no quiero tomarles mucho tiempo. Para mí será un placer hacer una presentación de un tema que me ha interesado desde hace muchos años, desde que yo era estudiante de Derecho. Yo estudié Derecho en los años 80, imagínense ustedes, gobernaba aquí todavía Fernando Siles Suazo, ¿no? Y yo estaba estudiando Derecho ya, o sea, hace 1000 años realmente, ¿no? Y es para mí un placer presentar algunos de estos temas que me interesaban mucho, sobre todo cómo definir el derecho prehispánico, este derecho pre-europeo anterior a la presencia española en el caso de los Andes, y además cómo puede servir como un instrumento no solamente de reflexión, sino también de discusión de teoría legal, ¿no? Porque ese es uno de los, por lo menos en mi experiencia, enseñando en facultades de Derecho, incluso preguntando a los estudiantes, ¿no? Que muchos de ellos son descendientes de pueblos originarios. Yo dedico parte de las clases a discutir estos temas, y muchos de ellos me dicen que eso realmente no es un derecho, es una costumbre, es una práctica, pero no llega a ser un derecho dado que no tiene presuntamente los elementos que distinguen al derecho moderno. Yo creo que los estudiantes están pensando en el derecho racional formal del siglo XX para sus definiciones, lo cual constituye, por supuesto, una visión anacrónica del orden jurídico, ¿no? Entonces,
Como digo, desde que era estudiante en los años 80 y ya ahora que me dedico pues a enseñar y a discutir cuestiones teóricas y dogmáticas del derecho, este tema ha sido siempre muy importante para mí. Y es muy difícil a veces decir, sobre todo en el caso de los Andes, es mucho más, no diré sencillo, pero hay una tradición mayor en el caso mesoamericano por la existencia de códices y de autores tempranos y de grandes compilaciones, como el Código Mendoza, que vamos a dedicar algunas palabras más adelante, el Códice Mendoza, ¿no? De los años 40 en Nueva España o en México colonial, ¿no? En el caso de los Andes, no tenemos un registro escrito, tenemos pues quipus, y vamos a hablar brevemente por qué los quipus son importantes, en esta reconstrucción, pero no tenemos esos elementos, digamos, documentales que nos puedan decir existe este sistema normativo, aunque los autores del siglo XVI que vamos a discutir tenían esa impresión. Vamos a discutir un poco un par de autores del XVI, en particular 3 autores, Damián de la Bandera, Polo Ondegardo y el licenciado Falcón, y luego vamos a discutir 2 del siglo XVII, que son el Inca Garcilaso de la Vega y Guamampoma de Ayala. Guamampoma de Ayala ahora que ha sido objeto de escrutinio y de debate, ¿no? En estos últimos años en la historiografía andinista, y si nos alcanza el tiempo vamos un poco a discutir sobre Guamampoma. Muy bien, he organizado la presentación centralmente en 4 temas. El tema 1, la parte 1 es la cuestión teórica, es decir, cómo entender el derecho de sociedades preindustriales, sociedades antiguas, si se quiere, sociedades premodernas o sociedades tradicionales, como se quiera llamar. ¿Qué podemos abordar? ¿Cómo podemos asir y entender estos órdenes jurídicos? La segunda la parte es la historiografía, es decir, qué es escrito, qué visiones hay, qué aproximaciones existen desde el pasado y más recientemente. Les comento que en este último año, 24, se publicaron 2 textos, uno por Brill y el otro por el compendio de Oxford Handbook of Latin American Legal History, me parece que es el título, y ha habido 2 autores que han abordado el derecho prehispánico, Caroline Cunil, que es una historiadora francesa, colonialista sobre todo, y la autora Susan Ramírez, que trabaja principalmente la sociedad colonial, siglo XVI-XVII, sociedad colonial indígena, ¿no? Entonces hay un debate reciente sobre la historiografía, dentro de la historiografía, perdón, sobre el derecho prehispánico, escrito por mujeres, lo cual además es muy interesante, lo discutiremos en la parte historiográfica. Luego vamos a pasar algunos ejemplos, sobre todo lo que es el sistema punitivo y el sistema tributario, y vamos un poco a terminar, digamos, haciendo una especie de propuesta de cómo podemos abordar ese derecho prehispánico. Muy bien, el primer punto de debate es la cuestión teórica, es decir, siempre construimos definiciones, ¿no? Los seres humanos construimos aproximaciones, definiciones, tratamos de, digamos, establecer una especie de explicación, una explicación por lo menos temporal sobre algo. Y uno de los temas difíciles de definir es qué es el derecho, ciertamente. El derecho es, como se suele pensar hoy en el siglo XX-XXI, un orden normativo promulgado por un Estado que tiene además un poder de coacción, el monopolio de la violencia, y que cuenta con un conjunto de especialistas que son, digamos, los funcionarios que trabajan para ese Estado o que son los abogados. Es esa, digamos, la idea que tenemos del derecho, es decir, una creación normativa del Estado, o debemos ver más bien el derecho desde una perspectiva histórica y una perspectiva pluralística, es decir, que diversas sociedades crean sistemas de regulación normativa, pero que a la vez ese tipo de sociedades pueden o no pueden tener un Estado central. Y en ese sentido hay una pluralidad de órdenes normativos, que es un poco la aproximación más reciente, por un lado para estudiar sociedades coloniales, pero también que es un enorme, digamos, que es un instrumento muy importante para discutir sociedades no occidentales, porque ciertamente el tema del derecho prehispánico nos lleva a discutir no solamente qué es el derecho, sino cómo funcionan esos sistemas normativos, regulatorios, conceptuales, preceptivos, institucionales, en sociedades no europeas, en sociedades donde, digamos, la impronta de la tradición occidental, ya sea la tradición greco-romana, cristiana, medieval, digamos, no existe, por lo menos en los momentos anteriores al contacto. Luego, con el contacto, la conquista o la expansión europea, ahí hay un proceso de incorporación de otras tradiciones
jurídicas, y vamos a discutir de eso, ¿no? Entonces, el primer punto son las cuestiones teóricas, cómo abordamos el derecho, cómo podemos definir el derecho. Y yo creo que uno de los problemas de las definiciones de derecho es que se busca una definición universal, cuando yo creo que hay peculiaridades históricas y peculiaridades, digamos, sociales, y naturalmente un sistema jurídico como el sistema jurídico romano, que es una de las grandes tradiciones del mundo occidental, tiene unas peculiaridades que pueden diferir de otro tipo de tradiciones como las que existen aquí en los Andes. Y no solamente es una cuestión, digamos, de regulaciones y de conceptos, sino incluso de geografía, ¿no? Uno de los aspectos centrales que tenemos en los Andes es la cultura de la montaña, no son montañas, macizos, gigantescos, que, digamos, le dan una fisonomía especial a la región. De manera que, digamos, si uno quiere entender el derecho, en mi modesta opinión, tenemos por un lado que estudiar un contexto histórico, temporal, un momento, un periodo en la historia humana, pero a la vez tenemos que prestar atención a esta relación que hay entre la sociedad y el derecho. Es decir, aquí otro tipo de andamiajes conceptuales que no vienen de la tradición de la dogmática del derecho. Ahora, en un minuto voy a definir por qué la dogmática puede ser un problema, sino de tradiciones más bien que estudian la dimensión social del derecho, como la antropología jurídica, como la sociología del derecho y naturalmente la historia jurídica. La dogmática, con eso voy a cerrar la parte teórica, es un concepto que utilizan mucho los juristas para referirse al derecho como un cuerpo integrado de conceptos. La noción de persona, la noción de obligación, la noción de propiedad, la noción de sucesión. Hay una serie de conceptos integrados, es una de las ideas centrales de la dogmática. Pero esa idea racional, conceptualista, tiene limitaciones, porque las sociedades construyen conceptos y normas que también son cambiantes, cambian, digamos, conforme el tiempo. Y el derecho no solamente es una creación de juristas, el derecho se crea también a partir de la práctica y de la experiencia humana. Es decir, no solamente incluye a los especialistas que conciben ese orden jurídico, sino también incluye, por supuesto, a los usuarios, a la gente de a pie, aquellos que, digamos, día a día hacen el derecho. Entonces, para cerrar esta primera parte, tenemos que ver el derecho históricamente, es decir, a lo largo del tiempo, pero a la vez tenemos que prestar mucha atención al contexto social en el que ese derecho se crea y a esa sociedad a la que ese derecho o derechos en plural sirve, ¿no? Eso creo que es un importante elemento. El segundo aspecto que quería discutir es la cuestión de la historiografía, ¿no? ¿Cuándo empieza a hablarse de un derecho indígena, digamos, anterior al proceso de conquista? Bueno, los primeros autores, aunque parezca para muchos sorprendente, no son autores de la historiografía, es decir, no son los historiadores profesionales de la segunda mitad del 19 del 20. Los primeros que empezaron a discutir esto, históricamente, curiosamente, fueron juristas del siglo XVI, ¿no? Es decir, juristas que fueron encomendados por la corona para conocer, por ejemplo, cómo era el sistema de distribución de recursos, cómo el sistema de sucesión política, cómo era el sistema de relación, digamos, entre hermanos o entre parientes, para discutir también cómo se utilizaban recursos como el agua o el mar, digamos, esas preguntas, o cómo funcionaba el sistema tributario, que es la gran pregunta que en mi modesta opinión genera un poco esta discusión sobre cómo es el derecho indígena, son autores del 16. Y hay una cantidad gigantesca para el caso americano. Para el caso de la Nueva España, por ejemplo, tenemos un famoso cuestionario sobre el sistema tributario que es respondido en el Códice de Mendoza. Es una pena que no haya traído imágenes, pero el Códice de Mendoza es una gran compilación, digamos, de una serie de historias, narraciones, pero también de reglas y preceptos de la sociedad azteca anterior a la conquista, ordenada por el virrey Antonio de Mendoza. Fue el primer virrey de la Nueva España, tuvo un régimen muy largo, 15 años, del año 1535 al año 50, y tenía un interés, digamos, por conocer esta tradición jurídica. Y algunos autores sostienen que ese interés del virrey Mendoza procedía por el ser parte de la familia Mendoza, que son las familias vinculadas al gobierno ya español de Granada. Ustedes, como saben, Granada fue el último reducto nazarí
en España, en la península, ¿no? Entonces, esta historiografía temprana, estos primeros autores que trabajan y que tratan de entender el sistema prehispánico del siglo XVI son juristas del siglo XVI, es decir, el sistema prehispánico, perdón, anterior a la conquista, son juristas del siglo XVI. Alonso de Zorita, que es el caso importante para el caso de la Nueva España, y en el caso de los Andes tenemos una lista enorme de juristas, algunos de los cuales vivieron aquí donde hoy es Bolivia. Les menciono solamente dos nombres. Juan de Matienzo, que fue oidor de la audiencia de Charcas o la audiencia de La Plata, y cuya sede era la ciudad de Sucre, La Plata en el nombre colonial, autor de un tratado famoso, El gobierno del Perú, y que tiene toda una parte que trata de explicar cómo funciona el gobierno y la sociedad anterior a la llegada española. Y el segundo autor es probablemente el más importante de todos, se llamaba Pablo Ondegardo, que fue un encomendero, figura notable, el primer corregidor de Charcas, la primera autoridad en Charcas, autor de las primeras ordenanzas de minas de Potosí en el año 1549, un personaje múltiple y que vivió aquí en Sucre hasta su muerte en 1575. Esos son dos autores famosos, uno era autor, el otro era encomendero y autoridad política, pero también aparecieron otros autores, como Damián de la Bandera, que era un conquistador español, que hace, en mi opinión, la primera etnografía, hace una visita a Huamanga, 1557, Huamanga está en la zona central del Perú, se reúne con principales, es decir, con caciques, y los entrevista, y los caciques le cuentan tres cosas: cómo era el sistema de propiedad, cómo era el sistema de familia y cómo funcionaba el sistema penal, ¿no? Y él dice, acá existía un sistema normativo, un sistema de derechos. Es probablemente de todos estos autores que mencionaban los Andes, el primero, Damián de la Bandera. Luego viene Matienzo en los años 60, luego viene Pablo Ondegardo en los años 60, y luego viene un abogado al cual yo estoy prestando mucha atención, estoy justamente escribiendo ahora un ensayo, que se llamaba Francisco Falcón, un abogado práctico, es un abogado de tribunales, de cortes, que tuvo muchos clientes que eran caciques ricos en algunos casos, y que por esa proximidad, ese contacto con esos litigantes, recrea en sus escritos judiciales, en sus escritos presentados en los procesos, cómo funciona todo este sistema normativo. Entonces, el primer, digamos, momento historiográfico está compuesto por personas que, algunos de los cuales, como Pablo Ondegardo o Matienzo o el propio Falcón, viven entre los años 50, 60, digamos, del siglo XVI. Y luego hay una siguiente generación de historiadores o de autores que trabajan estos temas, que son para mí dos autores fascinantes. Uno es el Inca Garcilaso de la Vega, que es ampliamente conocido por todos, autor de los Comentarios Reales, autor de La Florida del Inca, hijo de, digamos, una familia notable, hijo también de un conquistador. Vivió muchos años en Córdoba, en España, y en su obra Los Comentarios Reales hace toda un acápite dedicado a las leyes y ordenanzas del Inca, que además, dice Garcilaso, los toma de sus recuerdos familiares, pero también de haber escuchado a Quipu Camayos, porque dice él, los Quipu Camayos, estos expertos que manejan los quipus, no solamente registran, según dice Garcilaso, información cuantitativa, es decir, información, digamos, numérica, sino también información normativa, ¿no? Impresionante, es algo que constituye para nosotros un enigma, porque todavía cuesta entender qué quieren decir los quipus, aunque hay los quipus de papel, eso lo discutiré al final de la presentación. Y el último autor de este periodo colonial interesado en el derecho prehispánico es Felipe Guampoma de Ayala, ¿no? Que es para mí un autor importantísimo y que dedica todo un capítulo justamente a todo este sistema de preceptos. Se trata de establecer como reglas normativas, es decir, como una especie de normas, siguiendo un poco un modelo de la normativa romana en su nueva crónica. De manera que el interés por el derecho prehispánico no es un interés académico del siglo XIX, del momento que se profesionaliza la disciplina histórica, siglo XIX, siglo XX, sino que empieza realmente en el periodo más temprano de la historia de América. Luego, ya en el siglo XIX y XX, empiezan los historiadores profesionales, Jorge Basadre es uno de ellos, Ela Temple es otro de ellos, que empiezan a trabajar ya el derecho prehispánico con elementos que no solamente vienen de la observación o de la entrevista, como estos autores del siglo XVI,
sino que empieza a incluir elementos de la antropología, elementos, digamos, de la sociología del derecho para tratar de comprender estos ordenamientos jurídicos, ¿no? Y un aspecto que es muy interesante, además, es que estos autores del siglo XX, algunos de ellos formados ya en el derecho racional formal del siglo XX, empiezan a cuestionar si existe un ordenamiento jurídico prehispánico. Es decir, mientras en el siglo XVI y XVII, ni para Matienzo, ni para Polo Ondegardo, ni para Falcón, ni para Damián de la Bandera, ni para el Inca Garcilaso Guampoma, había duda que había un derecho. En el siglo XX, algunos juristas empiezan a dudar de que haya un derecho bajo la idea de que el derecho es una construcción occidental, un concepto occidental, pero además bajo la idea de que el derecho supone un sistema de obligaciones y de control del poder, digamos, de los soberanos, y que por tanto y por consiguiente no existe eso en las sociedades prehispánicas donde los soberanos concentran un poder absoluto. O sea, ese absolutismo que estos juristas empiezan a observar en las importantes autoridades prehispánicas en el siglo XX genera un sistema de cuestionamiento. Muy bien, y en la segunda mitad del siglo XX aparece, sobre todo en los años 70, 80, con el desarrollo de la etnohistoria, empiezan a aparecer autores. Jerome Hofner es uno de los más importantes, que empieza a hablar no solamente de un sistema jurídico, sino de un complejo sistema regulatorio en la que no solamente hay normas y hay ideas, lo que llamaríamos conceptos, sino también hay una burocracia judicial, ¿no? Jerome Hofner es un autor estadounidense, es un antropólogo estadounidense, tiene un libro sobre el sistema azteca y empieza, digamos, a presentar, incluso su texto es muy interesante porque además no solamente muestra la existencia de un conjunto de regulaciones, sino además muestra que hay un conjunto de expertos e incluso pone algunos cuadros en la que, digamos, hay salas judiciales, no sé, partes de la ciudad dedicadas a resolver disputas y a resolver conflictos. Entonces, en el siglo XX tenemos, por un lado, un paradigma de abogados que trata de cuestionar si realmente hay un derecho prehispánico, si este concepto no es acaso un concepto occidental que contamina otro tipo de experiencias históricas, y más bien cientistas sociales que dicen, claro, que acá hay un orden normativo y acá hay todo un conjunto de prácticas que incluyen no solamente ideas, conceptos y sanciones, sino un personal que va a aplicar esa normativa y una arquitectura judicial, por lo menos en el caso de Texcoco, como lo ilustra Hofner. En los últimos años, en los últimos 20 años, ha habido todo, yo diría incluso 30 años, ha habido todo un boom de la historia jurídica en América Latina y la historia jurídica en los Estados Unidos, ¿no? Durante muchos años, el derecho no había sido tema de discusión histórica. Se discutían otros temas en los años 60, condiciones materiales, demografía, historia económica, en los años 80, 90, historia social, historia política, historia de la mujer, pero la historia jurídica había quedado descuidada. Y desde los años 90, Susan Kellogg, en primer lugar, mujer, antropóloga, y luego ya en el siglo XXI, una generación larguísima de historiadores del derecho, como por ejemplo Tamar Herzog, entre las más importantes, Lauren Benton, entre las importantes, Thomas Uwe. Bueno, los nombres son, digamos, es como una explosión, ¿no?, historiográfica. Empiezan a preguntarse sobre cómo funcionan estos sistemas normativos, incluyendo, digamos, sistemas normativos en sociedades no occidentales, ¿no? Y es así donde llegamos a los últimos dos ejemplos, que son Caroline Cunil, experta en el caso de Mesoamérica, Susan Ramírez, experta en el caso de los Andes, que tratan de estudiar, digamos, el hecho prehispánico, que proponen estudiar el hecho prehispánico a partir de, digamos, un mundo conceptual, conjunto de ideas, o sea, no es una mera casuística, un conjunto de premisas conceptuales que están presentes, por un lado, en el régimen de la tierra, es un ejemplo concreto del régimen de cómo se asignan recursos naturales como la tierra, en el régimen, digamos, de las relaciones humanas, familiares, miembros de una sola familia, miembros de un ayllu, miembros de una dinastía, y también, por supuesto, en la asociación política, ¿no? Entonces, hemos pasado, pues, de un interés en el siglo XVI de juristas por afirmar que hay un derecho prehispánico, en el siglo XVII de autores indígenas, como el caso del Inca Garcilaso Guampoma, que dicen, acá hay una tradición viva, que además
no solamente es lo que hemos escuchado, sino lo que hemos podido recoger de la tradición oral, de los Quipucamayocs particularmente, y luego en el siglo XIX y XX un interés científico que por un lado desconoce que hay un derecho prehispánico bajo la premisa que el derecho prehispánico es un concepto, occidental, y luego una generación reciente en los últimos 40 años que dice hay un sistema normativo, hay un sistema conceptual, hay un conjunto de regulaciones, hay un conjunto de especialistas, hay una arquitectura, hay una tradición jurídica, ¿no? Esa es un poco la historiografía que nos permite ver que es uno de los temas más controvertidos. Nadie discutiría que hay un orden jurídico español, o un orden jurídico colonial, pero sí se sigue discutiendo aún, ya no en la historiografía, pero sí en las aulas, por lo menos en mi experiencia, si hay o no hay un derecho prehispánico. De hecho, es una de las preguntas más comunes que yo hago siempre a los estudiantes. Muy bien, vamos ahora a pasar un poco a los ejemplos, ¿no? Porque lo que hemos visto en esta parte 1 y en esta parte 2 tiene que ver un poco más con aspectos, digamos, de debate, de teórico y debate metodológico. Pero la pregunta es, bueno, ¿y qué ejemplos pueden efectivamente mostrar la existencia de un derecho prehispánico? Y yo quisiera empezar acá justamente con un jurista que, como les comenté, hizo una larga carrera en los Andes, vivió en Sucre, su nombre era Polo Ondegardo, que escribió un informe en 1561, es uno de estos tratados, no el primero, pero es uno de los primeros que trata de explicar cómo funciona este sistema que él a veces llama de fueros, de leyes, de orden del Inca, de, digamos, costumbres, para darle él una explicación o brindarle él una interpretación. Y él empieza en un informe que escribió, como les digo, en 1561, dirigido a una comisión que había llegado al Perú a averiguar el tema de las encomiendas y que le comisiona que escriba un tratado sobre cómo funcionaba el sistema tributario. El sistema tributario va a ser una piedra angular en ese momento para tratar de entender y comprender el derecho prehispánico. Y Polo Ondegardo empieza diciendo que uno de los más graves problemas que él ha visto aquí en el Cusco, es un texto que él escribe en Lima, diciembre del 61, lo escribe en Lima, pero está basado en su experiencia judicial como juez en el Cusco, su experiencia como corregidor. Y él dice, una de las cosas más comunes que he visto aquí, señala él, es que vienen los indios a litigar unos contra otros y que además, dice él, hay testigos que se ofrecen como tales en la plaza, se refiere a la plaza mayor. Pero dice él, dice Polo, en realidad lo que está pasando aquí es un desencuentro cultural, porque ciertamente, él señalaba, había reglas sencillas que yo he conocido a través, digamos, de muchos litigantes que se han acercado a mi despacho y que me han contado, que muestran cómo funcionaba el sistema de resolución de disputas, que es un sistema de instancia, pero además el sistema, digamos, de asignaciones y de recursos. Y básicamente él señala que los pleitos no ocurrían en principio entre miembros de una comunidad, eran básicamente entre comunidades distintas, las que a veces pugnaban por recursos, y que ese era un elemento que había que tomar en cuenta al momento de asignar los casos, ¿no? Porque parece ser que en ese momento hay muchas personas que se están acercando al despacho del juez, que están iniciando acciones judiciales, demandan, y que están reclamando para sí determinados recursos. Entonces, ese primer testimonio de Polo Ondegardo es que hay un desencuentro cultural, se está aplicando absurdamente, según él, las normas del derecho castellano, y lo que tenemos que hacer, señala él, es más bien aplicar las normas del derecho constitucional. Y en ese aspecto, Polo Ondegardo organiza una exposición, un poco siguiendo el modelo que había hecho Damián de la Bandera 4 años antes. Que había hecho Damián de la Bandera 4 años antes, que había sido comisionado para averiguar cómo funcionaba el sistema jurídico en Huamanga. Damián de la Bandera había prestado atención, por un lado, a la cuestión de los recursos, a la cuestión de la familia y a la cuestión del sistema punitivo. En el caso de Polo Ondegardo es una comprensión mayor. Es decir, él empieza a ver, por un lado, qué ocurre con los recursos naturales, la tierra en particular y el ganado, tierra y ganado, elementos muy importantes para él. Es allí donde Polo Ondegardo introduce esta noción de que había diversos tipos de tierras, la tierra para la nobleza,
la tierra, digamos, del Inca y de los principales, la tierra de la comunidad y la tierra del culto. Y que esa tierra de la comunidad es una tierra muy importante porque señala Poma, una de las responsabilidades de las autoridades políticas es abastecer a sus comunarios. Es decir, si una autoridad política no tiene la capacidad de alimentar a su comunidad, ese señor está, digamos, de más, ¿no? Es una regla, además, que yo una vez leyendo los textos de Zorita, me sorprendía. No estaba leyendo un texto de Zorita y hay Alonso de Zorita, este jurista del siglo XVI, y bueno, nadie podía ser solamente cacique por el derecho nobiliario a tenerlo, tenía que demostrar tener habilidad en el gobierno. Y si no tenía la capacidad de alimentar a su población, ese señor era un inútil y no podía ser autoridad, ¿no? Entonces, es fascinante que Zorita y Polo Ondegardo, uno escribiendo para México y otro escribiendo aquí en los Andes, tenían la misma idea sobre la responsabilidad política y sobre el mandato normativo y moral que había detrás de eso. Entonces, Polo, por un lado, se dedica a la tierra, como les dije, dividida en esta tripartición, pero luego pasa también al sistema tributario y señala que en el sistema tributario Inca, por ejemplo, hay un conjunto de reglas y una de las reglas era que el Inca proveía todos los recursos, por ejemplo, telas, textiles, lana, y que digamos, los sujetos del Inca, los súbditos del Inca, prestaban trabajo, lo que los historiadores en los años 60, 1960, que redescubren a Polo Ondegardo, dicen es energía humana, o sea, el trabajo. Entonces, el sistema tributario, dice Polo, no es como el sistema tributario español, en que los campesinos, digamos, ofrecen o brindan como tributo sus bienes materiales, sino en el mundo pre-europeo es a partir de su propio trabajo. Los materiales los brinda el Inca o los brinda el cacique, dependiendo de la dimensión tributaria, y el trabajo, el esfuerzo, la capacidad física la ofrecen los tributarios, ¿no? Y luego, finalmente, Polo Ondegardo pasa a discutir la cuestión un poco de la sucesión política, un poco el sistema, digamos, del orden patrimonial, y de esa manera va organizando todo este sistema jurídico del siglo XVI o de lo que él había visto en el siglo XVI. Ahora, el testimonio de Polo Ondegardo no era un testimonio gratuito, es decir, no era algo que hubiera nacido de lo que él solamente escuchó. Él señala que el elemento central para conocer ese mundo judicial, ese mundo judicial pre-europeo, procedía de su experiencia como juez. Y señala él además que él, un poco sorprendido de la cantidad de litigios de los propios, digamos, indígenas entre sí, dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, ¿qué tal si ustedes se acercan a mi despacho, me cuentan de qué se trata el proceso y tratamos de resolverlo de una manera inmediata? Y dice él que al hacerlo, eso lo dice en un documento posterior, en 1565, al hacerlo, él ha conseguido ahorrar a los litigantes miles y miles de pesos. No me acuerdo la cantidad, pero es una cantidad enorme. Él además utiliza la palabra ducados, que no se utiliza mucho en la América colonial, pero que alude pues a una cantidad alta e importante, ¿no? Entonces, el testimonio de Polo, y que muestra, digamos, estos elementos, recursos naturales, sistema tributario y sucesión política, va mostrando estos ejemplos concretos sobre el derecho prehispánico. El otro ejemplo que quería comentar es la cuestión del sistema de derecho y castigo. Hay un artículo de Susan Ramírez que está basado en un expediente del norte del Perú, es un expediente, si no me equivoco, de los años 60, me parece, 1550 o 60, no recuerdo exactamente la década, pero es anterior a los años 70, y es un proceso criminal que se incoa, que se inicia contra un cacique, porque este cacique digamos, ya no recuerdo bien si ha castigado cruelmente a uno de sus súbditos o lo ha ejecutado, ¿no? Y entonces lo procesan a este cacique porque, digamos, en el siglo XVI, las únicas autoridades que podían decidir por la vida de otros eran las autoridades del sistema colonial español, es decir, el corregidor o la audiencia. Pero un cacique no podía decidir por la vida de su súbdito. Y entonces ese expediente le sirve a Susan Ramírez a preguntarse qué sistema de reglas había anterior a la conquista. Y entonces, un poco siguiendo los testimonios en el caso y siguiendo los testimonios del propio cacique acusado, digamos, de ejecutar arbitrariamente a su súbdito, ella llega a la conclusión de que el sistema penal facultaba y permitía a estos caciques ejecutar a uno de sus súbditos cuando cometiera una infracción
graves, ¿no? Entonces, y esas normas, que ella dice además son normas existentes, son abolidas ya en el siglo XVI por las autoridades españolas. ¿Eso significa que esas prácticas desaparecen? No necesariamente, pero sí muestra cómo para los españoles había una serie de normas que venían del siglo XVI y que ya son inaceptables en el siglo, que venían antes del siglo XVI, pero que ya son inaceptables con la presencia, digamos, española. El otro ejemplo que he querido discutir siempre es el sistema tributario. El sistema tributario, como les he comentado, es muy importante para entender las sociedades prehispánicas, porque las autoridades coloniales estaban interesadas en que los súbditos indígenas pagaran tributo. Pero una ley, la ley de 1542, las famosas leyes nuevas, habían establecido que los pueblos indígenas no pudieran pagar un tributo más oneroso del que pagaban en el mundo preeuropeo. Es decir, que si pagaban, vamos a imaginar, el equivalente a vamos a imaginar a camisas de algodón en el siglo XV, no podían pagar más camisas de algodón en esa cantidad en el siglo XVI. Y es una regla de las leyes nuevas que va a ser reutilizada. Eso es lo que a mí siempre me pareció fascinante en los casos judiciales, ¿no? Y ahora les voy a comentar un caso, pero vamos a empezar con Falcón. Y el licenciado Falcón, que es este abogado, digamos, litigante, que tiene varios caciques como sus clientes, señala que el tributo del periodo colonial está resultando más oneroso en trabajo y en recursos que el tributo prehispánico. Polo había dicho todo lo opuesto. Polo había dicho que el tributo colonial era un tributo generoso, era un tributo benevolente en comparación al sistema tributario prehispánico. Pero Falcón, que era abogado de caciques, dice, eso es una mentira y eso es falso. Hay un tributo colonial mucho más oneroso y además, como él tenía varios casos, muestra, bueno, vean este caso 1, este caso 2 y este caso 3. Pero además, Falcón señala de que se está violando la regla de las leyes nuevas. Es decir, si el tributo colonial es oneroso, entonces se tiene que retasar esa obligación tributaria tomando como ejemplo el tributo anterior a la conquista europea. Y hay un caso, que es un caso de 1561-62, siglo XVI, que incluye unos caciques de Huánuco, los caciques Yashas y Mitimaes, que vienen a la audiencia de Lima y señalan, entre otras cosas, señores, queremos que hagan un reconteo de nuestra población, porque había una caída demográfica, estamos en un momento, digamos, de colapso demográfico, y además, dice el abogado de ellos, porque en el mundo prehispánico, en el mundo del Inca, nosotros no pagábamos tributo. Entonces, si la ley dice que no podemos pagar más de lo que pagábamos en el mundo prehispánico y no pagamos nada, entonces ahora ustedes no tienen por qué obligarnos el pago del tributo, ¿no? Entonces, este concepto, este debate sobre el derecho prehispánico no es solamente un debate, digamos, de juristas y de posiciones normativas, sino también tiene una correlación práctica en el mundo y en el escenario judicial. Yo lo he visto en los expedientes y no he dejado de sorprenderme cómo este concepto, esta noción, digamos, se reescribe en el siglo XVI. La cuestión del derecho prehispánico, además, va a continuar como un gran debate, ¿no? Ya hay en el siglo XVIII hay un boom, digamos, del teatro cusqueño. Es uno de los temas que a mí me fascina. Aparecen varios dramaturgos cusqueños que además son quechua-parlantes y empiezan a escribir obras de teatro. Yantay es una de las grandes obras del siglo XVIII. Y es en el teatro cusqueño del siglo XVIII que empieza a circular esta expresión famosa que se llama Sua, Amaqueya, Amayuya. Entonces, en el siglo XVIII se produce una recreación del derecho prehispánico que, digamos, se contrapone frente a los defectos que ya varios intelectuales indígenas empiezan a ver en la administración colonial española. Es decir, la codicia, la violencia, el abuso, la mentira, el cinismo, ¿no? Entonces, en el teatro aparece este tipo de debates y eso me ha parecido un tema fascinante, ¿no? Cómo el derecho ya no solamente está, digamos, en el mundo forense, sino empieza a ser un elemento de discusión pública. El propio Arsanz de Orsua y Vela, el autor de la monumental Historia de la Vía Imperial, por ejemplo, dedica varias páginas a casos de derecho y a casos judiciales. Y Arsanz siempre señala que uno de los grandes problemas de la Vía Imperial es la codicia, ¿no? O sea,
una ciudad de muy malos cristianos, como decía tan ilustre amigo, ¿no? Bueno, en fin, no quiero hacer mala propaganda a la querida Villa Imperial, ¿no? Pues bien, entonces quiero mostrarles con estos ejemplos todo este debate vivo, todo este debate real sobre recursos naturales, sobre sistema tributario, sobre estatuto familiar, que constituye, en mi opinión, características de un sistema jurídico, ¿no? Y justamente acá es la última parte que quería presentarles a ustedes, es ¿qué hacemos entonces ahora? ¿Cómo podemos trabajar el derecho prehispánico hoy en el siglo XXI y qué relevancia tiene para nuestros estudios sociales, nuestros estudios jurídicos? Y yo diría que es muy importante y muy relevante, y voy a empezar un poco discutiendo en la cuestión histórica y luego discutiendo en la parte jurídica. En la cuestión histórica, porque yo creo que el derecho prehispánico es un episodio, un capítulo de la historia social, económica, política y cultural de los Andes. Es decir, es un conjunto de eventos recreados en el tiempo que forman parte de una experiencia en la comunidad. No solamente es, por tanto, un elemento perdido en el tiempo, sino es un elemento constitutivo de una sociedad en el tiempo. Y la mejor prueba para mí es estos debates enfrascados que tenían esos autores en el siglo XVI. Hay todo otro sector de la historiografía también que menciona que mucho de este debate sobre la costumbre es un debate, digamos, colonial, es decir, tiene que ver con un proceso de adecuación colonial. Hay una serie de textos recientes, por ejemplo, el texto de Yana Yanakakis sobre la costumbre inmemorial, que va en esa dirección, ¿no? Pero lo que yo quiero señalar aquí es centralmente que hay un elemento constitutivo del pasado no solamente de los Andes, el pasado americano, que está compuesto por sus regulaciones. Y acá me gustaría un poco mencionar la experiencia de Malinowski, que es uno de los grandes padres de la antropología jurídica, este autor polaco, que estuvo varios años en las Islas Trobriand, en la Polinesia. Y el doctor Malinowski, cuando llega a hacer su trabajo sobre estos sistemas jurídicos antiguos o sociedades tradicionales, parte de la idea de que no podía haber derecho, dice, pero son sociedades muy tradicionales. El orden normativo es un orden normativo, señala él, de sociedades sofisticadas. Europa, naturalmente. Estados Unidos, naturalmente. Pero en su investigación etnográfica descubrió dos cosas, que existían normas muy complejas, que había normas de propiedad, que había normas, digamos, de control social, y lo que también le sorprendió mucho a Malinowski, que había disidencia de las normas, incumplimiento de las normas, con lo cual esta idea que era muy fuerte en un sector, digamos, de la antropología del siglo XIX, que las sociedades tradicionales actuaban, digamos, de una manera mecánica, en la que no había disidencia, resulta que no era cierto. Entonces, el primer elemento para mí, para rescatar el hecho prehispánico, es verlo como parte de una experiencia histórica del pasado de América Latina. Y la segunda parte es la cuestión de los estudios jurídicos, ¿no? Porque creo yo, bueno, lo he dicho muchas veces en diversos eventos, uno de los grandes problemas en la historia del derecho de América Latina y en la manera como se entiende el derecho de América Latina en la región es su enorme dependencia con el modelo, digamos, europeo, el modelo occidental, ¿no? Y hay una serie de estudios sobre justamente este proceso de expansión, importación, copia, como se quiera llamar, de órdenes jurídicos. Creo que ha llegado el momento que para discutir el derecho, para discutir nuestras teorías jurídicas, para discutir nuestro ethos, si desea, debemos incorporar esta dimensión factual que es la tradición preeuropea del mundo del derecho, que no solamente se detiene con la conquista, sino que prosigue, obviamente, con otro tipo de condicionamientos, que prosigue con otro tipo de circunstancias, que prosigue con otro tipo de fuerzas sociales en el periodo colonial y que luego, por supuesto, continúa en el siglo XX y en el siglo XXI. Y les voy a poner un ejemplo muy simple del sistema de justicia. Hay un libro famoso de Laura Nader, o Laura Nader, como le quieran llamar, que es sobre la justicia en las comunidades de montaña, en la zona zapoteca, en el sur de México. Y sostiene la doctora Nader que la justicia es una justicia comunitaria, dice ella, porque se basa en la tradición católica de la comunidad. Y yo, honestamente, cuando he leído su libro y he leído otros libros sobre justicia comunitaria, Marcelo Fernández Osco, La Ley del Ayo, por ejemplo,
sin ir tan lejos, o otros textos, Antonio Peña Jumpa, sobre la justicia comunal, me pregunto si acaso esa tradición comunitaria de justicia no es acaso pre-europea, no forma acaso parte de la propia experiencia de justicia indígena que no aparece en el periodo colonial por una incidencia del cristianismo o por una incidencia de la tradición de derecho civil, sino que forma parte tal vez de la propia urdimbre, del tejido que construye el derecho de la región. Por tanto, y con esto quiero concluir, yo creo que tenemos una enorme riqueza que está en los textos de estos juristas del XVI, en autores indígenas del siglo XVII, que está presente además en los expedientes, que está en el teatro y en la literatura, que nos permite afirmar que sí podemos estudiar ese derecho prehispánico y que podemos incorporarlo como un elemento constitutivo de nuestra experiencia jurídica. Bueno, muchas gracias por la atención a esta presentación. Bueno, hermanos, hermanas, gracias por su presencia. Si hay algunas preguntas que ustedes quisieran hacer sobre la temática abordada esta noche, en la palabra. Sí, bueno, yo tengo algunas consultas, muchas gracias. No, Hermano Pedro, sí, muchas gracias. miembro del TOG. Bueno, en realidad tengo tres preguntas. Perfecto, las que quieras. Bueno, no sé, ¿qué impacto ha tenido las leyes nuevas Sí, sobre el derecho colonial en general? perfecto. Y más adelante, el derecho mexicano. Sí. Por otro lado, ¿podrías comentar algo? No sé si es de tu interés, pero el memorial de Charcas, Sí, ¿no? claro. En este ámbito del derecho colonial. Sí, ¿no? sí, sí. Y finalmente, ¿qué influencias tuvo este derecho, digamos, en la administración de justicia de las comunidades? Sí. Tal vez se puede hacer una Sí. especie de comparación, digamos, Por supuesto. que ha quedado, ¿no? De esa Sí. época. Perfecto, sí. Muchas gracias. No, un placer. Empiezo por lo último. La justicia de comunidades es uno de los temas más fascinantes que yo creo que hay en la antropología, en la sociología del derecho y en la historia jurídica en América Latina. Hace algunos años, con un notable historiador, José Carlos de la Puente Luna, escribimos un texto sobre la justicia local en una comunidad que es San Damián. Eso es muy cerca de Lima, en la zona alta de Lima, Huarochirí. Y una de las cosas que nos sorprendió, y me sorprendió a mí particularmente, es que dos cosas. Primero, que las causas no solamente se llevaban localmente, sino que había un registro archivístico, es decir, había expedientes del siglo XVII, ¿no? Y además que seguían todas las formalidades y solemnidades del derecho procesal colonial. Eso me llamó increíblemente la atención. Y que además había un archivo. Pero cuando uno empieza a ver, digamos, qué reglas y qué normas están aplicando, uno descubre que son normas locales. Es decir, se utiliza la forma procesal colonial, pero lo que es la sustancia, lo que es, digamos, el derecho, los conceptos son derechos locales. Y una de las cosas que se establece como principio, que es un principio central de las comunidades, es la idea de la asistencia. O sea, digamos, los recursos están pensados para que todos los miembros de la comunidad puedan tener al menos comida y al menos un cierto disfrute. Es una regla, ¿no? En cambio, las otras normas de derecho civil, las que se aplican en la audiencia, no tienen necesariamente esa perspectiva. Y luego, en el siglo XX, con una serie de estudios etnográficos que se han hecho sobre justicia comunitaria, el caso de Marcelo Fernández Osco, por ejemplo, se ha descubierto una riquísima tradición de derecho que algunos llaman derecho consuetudinario, que otros llaman derecho local, que otros llaman derecho indígena, que otros llaman justicia indígena. Hay muchos, digamos, calificativos, pero hay una tradición viva de derecho comunitario. Y es más, incluso hay un texto de Javier Albó, el famoso antropólogo jesuita. El artículo se titula algo así como Pistas para un orden jurídico andino. Y él empieza con una manifestación que hubo en 1984, miren ustedes, hace más de 40 años, y que, digamos, la central campesina señala, es uno de los eslóganes, y decían algo así: ¿por qué nosotros, eso lo menciona Javier Albó, por qué nosotros tenemos que seguir el orden jurídico napoleónico
y no podemos seguir nuestra propia justicia local. Entonces hay una tradición de derecho local que yo creo que no se crea necesariamente en el mundo colonial, se recrea en el mundo colonial, pero es una tradición que viene, yo creo, de la propia lógica comunitaria que distingue, me parece a mí, a la justicia indígena. Entonces tenemos allí un aspecto muy importante y hay una serie de etnografías, Laura Neider, para el caso, por ejemplo, de los zapotecas, el caso de Marcelo Fernández Sosco, Antonio Peña Jumpa para las comunidades aymaras. Hay muchos ejemplos de justicia local que muestran esa dimensión. Ahora, también dentro de la antropología jurídica en los últimos años ha aparecido una nueva interpretación en la que lo que se trata de estudiar no es lo que se llamaba antes el aislamiento del derecho. Es decir, no basta estudiar la justicia local como justicia local sola, aislada, sino esa justicia local, señalan estos autores, está en relación con el derecho estatal. Por ejemplo, cuando hay un homicidio. Que en un homicidio, la policía y el juez, digamos, del Estado Nacional. O cuando hay, digamos, problemas entre comunidades. ¿Qué derecho se aplica? A veces se aplica la normativa indígena del derecho estatal, ¿no? O cuando ingresan las normas de OIT, por ejemplo. Entonces, ese proceso, le llaman los antropólogos jurídicos, lo que hay es un proceso de, digamos, de diversas capas normativas. Hay derecho local, pero también hay un derecho del Estado Nacional y también hay una normativa internacional. Y toda esa interpretación ellos le llaman interlegalidad, que viene del inglés interlegality, pero que yo creo que debería entenderse como interjuricidad, es decir, la existencia de varios ordenamientos normativos en el mundo, digamos, rural. Y es un sistema fascinante. Hay un artículo también de María Teresa Sierra, es una famosísima antropóloga jurídica de comunidades en México, y ha trabajado el caso de la feminización de las comunidades. Ella sostiene básicamente que en las comunidades en Chiapas ha habido una generación de mujeres chiapanecas que no solamente han sido escolarizadas, sino que además están influenciadas por los discursos de género y de igualdad. Y muchas de ellas han seguido estudios universitarios. Entonces, al momento de regresar a las comunidades, señala ella, han empezado a cuestionar la autoridad masculina. Entonces, eso muestra también cómo estos debates del Estado Nacional, estos debates contemporáneos de género, igualdad, feminismo, etcétera, y se incorporan a las tradiciones comunitarias y generan, por supuesto, tensiones, pero también generan ajustes conceptuales y normativos. Entonces, el mundo de la justicia local es un mundo, en mi opinión, fascinante, es un laboratorio en que hay tradiciones locales labradas en el tiempo, pero también, digamos, influencias, a veces muy poderosas, a veces menos poderosas, del Estado Nacional, del orden internacional y de los debates contemporáneos sobre el derecho y la política. Muy bien, ahora vamos a pasar, digamos, al memorial de Charcas y al derecho colonial. Lo que se ha descubierto en estos últimos años es que hay una enorme riqueza en los memoriales en el caso de los Andes. Y le cuento un poquito la historia. La historia central es que en los años 60, 1960, hubo la revolución de la etnohistoria. Entonces la etnohistoria tenía mucho interés en tratar de reconstruir las lógicas económicas, era la época de historia económica, de las sociedades indígenas. Y el mejor instrumento para reconstruir estas realidades socioeconómicas eran las visitas, que eran inspecciones y conteos de población. Pero cuando se quiso encontrar ese material análogo para el caso de Charcas, no había tal cantidad, que sí lo había para los Andes centrales, pero no para los Andes del sur. Entonces los antropólogos y los historiadores dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Y algunos dijeron, pero tenemos otro tipo de material, compuesto por estos manifiestos escritos por caciques y testimonios de quejas de escritos de caciques. Y entonces, a partir de ese universo documental, se puede rastrear nociones de derecho, se puede rastrear narraciones históricas y se puede rastrear también la manera como estos líderes indígenas construyen sus propias interpretaciones del derecho, ¿no? Entonces, ya no hay visitas, porque no hay, por diversas razones, la misma cantidad de inspecciones que ha habido en otras regiones, pero hay otro tipo de materiales que a uno le puede dar información sobre, por ejemplo, cómo se usan las tierras, cómo se asignan las tierras, en qué condiciones, digamos, deben asignarse las tierras, cómo se pueden perder las tierras, qué situación tienen los huérfanos y las viudas, por ejemplo. Entonces, una serie de información está brindada por esos memoriales. Y para Charcas, hay un artículo famosísimo de Thierry Sagnier que hace un recuento de peticiones y memoriales enviadas al monarca entre el final del siglo XVI
y el siglo XVII, y él llega a contar casi un centenar. Entonces hay una riqueza impresionante, digamos, en la que no es tanto un conteo de población, sino es básicamente una exposición de hechos y una afirmación de determinados derechos que están siendo vulnerados o que están siendo, como se decía en esa época, que son agravios que afectan a la población originaria. Y quiero terminar con la primera parte de la pregunta que eran las leyes nuevas. Las leyes nuevas se dictan en 1542 la mayor cantidad de normativas y luego se dictan el año 1543 normas complementarias. Yo por eso siempre llamo las leyes nuevas de 1542-1543. Pero en la historiografía ustedes van a ver en los libros de historia leyes nuevas de 1542. Es solamente una parte. Esas leyes fueron dictadas no solamente para establecer el tema de, digamos, la prohibición de la perpetuidad de las encomiendas. Básicamente la regla era la siguiente. El padre conquistador recibe tributos y el hijo del padre conquistador los va a recibir también. Pero una vez que muera el hijo del padre conquistador, no va a haber una transmisión de ese sistema que le permitía recabar un tributo a la siguiente generación. Eran solamente dos generaciones las que iban a disfrutar. El padre, por haber sido los que conquistaron América, y los hijos por ser descendientes o vástagos de estos grandes señores. Pero las leyes nuevas tienen más, digamos, regulaciones. Y una de las regulaciones que ha pasado, en mi opinión, increíblemente inadvertida en la historiografía es justamente la regla del tributo. Y la regla del tributo que se establece en las leyes nuevas es que el tributo no puede ser más oneroso que el que se pagaba antes de la llegada de los españoles. Y esa regla se va a convertir en un repertorio argumentativo de los caciques. Los caciques sabían esa regla. Probablemente no habían leído las leyes nuevas completas y había parte de las leyes nuevas con las que ellos estarían en desacuerdo, pero utilizaron ese argumento jurídico en las cortes para decir, señores, nosotros en la época pre-europea pagamos o muy poco tributo, pagamos algodón, pagamos vestido, pagamos trabajo, pero no pagamos 1.000 pesos de plata como nos está pidiendo ahora el encomendero, o no hacíamos un esfuerzo descomunal. Por tanto, le pedían a los jueces, en particular a los jueces de la audiencia, que hicieran una retasación en atención a ese principio normativo. Entonces, las leyes nuevas no solamente están referidas al sistema de la encomienda como un sistema de sucesión de titularidades, sino me parece que está vinculado también a la tributación en sí y a una idea que está detrás. ¿Cuál es el tributo más justo? Y aparentemente la idea central es que el tributo más justo era el tributo prehispánico. El tributo colonial no podía exceder el tributo prehispánico. Podía igualarlo o podía ser menor, pero nunca podía ser superior. No, un placer, Pedro, un placer. Sí. Bueno, gracias por la conferencia. Sí. Usted me dijo que nos iba a hablar acerca de los tipos. Sí. No sé si no escuché o Sí. Sí, claro. Sí, sí. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Bueno, como ustedes saben, los quipus es este sistema mnemotécnico que está compuesto de una gran cuerda y de diversas cuerdas verticales. Una gran cuerda horizontal y unas cuerdas verticales. Y hay una serie de autores que han trabajado no solamente, digamos, la cuestión matemática de los quipus, los esposos Ashner o Asher, no me acuerdo, en los años 50, 60, sino más recientemente autores como Guy Orton, por ejemplo, o más recientemente otros autores como, digamos, los que trabajan, los que se llaman los quipus de papel, que vamos a discutir en unos momentos. Entonces, el quipu era principalmente un sistema de registro. No era una escritura en el sentido de que no había, digamos, caracteres, pero un sistema de registro. Y durante mucho tiempo se consideró que era un sistema de registro cuantificable, porque una cosa que tenían las sociedades andinas es el registro, digamos, de recursos, ¿no? Y es una cosa que sorprende mucho a los conquistadores españoles, ¿no? La exactitud de los quipus. Esos quipus empezaron a usarse en varios procesos judiciales. Hay varios registros en la que, digamos, como parte probatoria, se acercan los quipucamayos y empiezan a leer los quipus. Y la transcripción de esa información en papel, un sector de la historiografía, Marcos Curato, José Carlos de la Puente Luna, ha empezado a llamar como quipus de papel. Es decir, información cuantificable. ¿Cuál, por ejemplo? ¿Qué población había en tal año? ¿Qué le pagaban al Inca tal?
cuántas personas habían, digamos, nacido, cuántas personas habían fallecido. Los quipus tenían esa información. Y en el siglo XVI se empiezan a utilizar como prueba, digamos, documental, como prueba ante la audiencia. Y gracias a eso es que tenemos registros que se llaman quipus de papel. Hay varios quipus utilizados. Por ejemplo, hay un artículo de Luis Miguel Lave que menciona cómo unos quipucamayos se acercan a Polo de Ondegardo, y el propio Polo dice, y me empezaron a leer el quipu y empezaron a leer las reglas. Y Polo decía, yo no podía creer con qué facilidad me lo estaban leyendo, ¿no? Él se queda pasmado de esa facilidad y le dicen, bueno, señor juez, es esto, y empiezan a leer con solo tocarlos, ¿no? Y luego, ya en el siglo XVII, o sea, porque Polo Ondegardo escribe esas impresiones en 1561, y él fue juez en Cusco 58-60. Luego, en el siglo XVII, Garcilaso llega, dice, todo el sistema normativo inca estaba escrito en los quipus, ¿no? Que es una de las cosas que a mí me parece fascinante, ¿no? Y menciona él todo lo que voy a contar, yo lo he escuchado escuchando a quipucamayos que estaban contando eso, y claro, eso lo escuchó Garcilaso hasta el año 1560, porque en 1560 él se embarca hacia España y morirá en España en 1616, vivirá casi 50 años en España, va a morir en España, ¿no? Y entonces él escribe este texto, el texto se publica en 1608, debe haber empezado a escribirlo en 1590, 95, lo ha terminado solamente 10 años después. Lo ha escrito con una distancia de más de 30 años respecto a su última estadía en el Cusco, ¿no? Y ahí menciona cómo en los quipus había no solamente información, digamos, exactamente información numérica, sino también información histórica e información narrativa. Pero los quipus no se extinguen en el siglo XVI-XVII, como muchos piensan. Hace poco, bueno, hace algunos años, Franz Salomon escribió sobre los quipus de Tupicocha. Tupicocha es una comunidad de altura, digamos, en la zona central del Perú. Esta es la ciudad de Lima, que está, digamos, en la zona baja. Uno va con dirección hacia Junín, que es la otra región, la zona alta respecto a Lima, y en la parte, digamos, del medio, en la parte de frontera, hay una provincia que se llama Borochirí. Y esta provincia es muy famosa por un memorial religioso del siglo XVII. Muy bien, Franz Salmon estaba haciendo una investigación sobre Huarochirí, y en algún momento uno de estos señores guarochiranos le dice, Frank, ¿por qué no vienes a mi pueblo y te voy a mostrar algo que te va a sorprender? Y Frank dice, bueno, pero ¿qué voy a hacer en tu pueblo? No, ven conmigo y te voy a mostrar, ¿no? Entonces, llega Salomón, eso lo cuenta en el prefacio, llega Salomón al pueblo, ahí está justamente saliendo uno de los maestros, usted es Frank, bueno, venga por acá, le abren la puerta y le muestran quipus actuales, quipus del siglo XXI. Entonces Salomón dice, esto no puede ser posible, los quipus se habían extinguido en el periodo colonial, habían terminado porque el registro escrito había superado los quipus, pero no, había quipucamayos del siglo XX, del siglo XXI, ¿no? Y justamente por eso, Franz Salomon habla de toda esta riqueza de los quipus. Ahora, estos quipus, él dice, son idiosincráticos, no son los quipus pre-europeos ni son los quipus coloniales, son otro tipo de registro que se sigue utilizando en las comunidades, como Tupicocha, y además se utiliza como símbolo de orgullo local, ¿no? Con lo cual, así como el derecho prehispánico y el derecho indígena experimenta transformaciones, el quipu también experimenta transformaciones. Hubo una, lamentablemente una amiga ya fallecida, que escribió sobre los quipus como sistema probatorio. ¿Quién era? Carmen Beatriz Loza, no sé si les suena el nombre. Carmen Beatriz Loza, la gran quipucóloga, como la llamaba yo, escribió un artículo sobre los quipus como, digamos, instrumentos probatorios, como utilizados como pruebas en la audiencia de Charcas. Entonces, el uso del quipu es fascinante porque muestra, por un lado, sabiduría ancestral, muestra registro, pero también muestra como un instrumento normativo que se utiliza en las cortes en el periodo colonial y que constituye un tipo de registro todavía hoy en las comunidades de altura en el Perú. Sí. Se me da otra pregunta también. Denominar derecho prehispánico Sí. no es muy fuerte para Sí. las culturas originarias. Sí. Intentamos rescatar Sí. el origen incluso de la palabra, o sea, Sí. de lo que se utilizaba. Es muy fuerte, o sea, Sí. sigue siendo todavía un concepto, me parece, Sí. que sobrepasa Sí. a la cultura originaria. Sí. Es un interesante debate. Esto
Bueno, voy a mencionar un poco la escuela filológica. No, no ha habido algo parecido todavía. Bueno, hay algunos intentos, ¿no? No, sería injusto decirlo, pero no todavía estamos, digamos, en las mismas dimensiones que ha habido en la tradición mexicana. En la tradición mexicana hay varios autores que han dejado de utilizar las palabras europeas para hablar de sistemas de derechos y utilizan las palabras locales. Ahora, esto no es una invención, digamos, de los estudios sobre digamos, la Nueva España. Esto viene de la tradición antropológica y especialmente de un gran autor que se llamaba Max Luckman. Max Luckman era un gran antropólogo sudafricano que estaba interesado en tratar de entender las lógicas normativas. Él no trabaja América, él trabaja África, ¿no? Y él entonces es el primero que utiliza, en vez de palabras europeas, law, o right, o legal, empieza a utilizar palabras locales. Y él dice, estas palabras locales tienen un referente normativo que nosotros, los occidentales, o los que hemos sido educados en la tradición occidental, llamamos derecho, pero que en esta tradición se utiliza otro tipo de terminología que alude a lo que nosotros conocemos como derecho. Ahora, allí hay todo un debate filosófico. Hay quienes dicen que la palabra derecho en sí es un concepto occidental, y hay quienes señalan que hay derechos y reglas, digamos, independientemente de cómo la queramos llamar. Yo he utilizado la palabra derecho prehispánico porque es un poco la palabra convencional, ¿no? Pero eso es abierto al debate. Podemos utilizar otro tipo de palabra, por cierto, ¿no? Pero lo que hay es una serie de conceptos forjados en el tiempo sobre cuestiones del poder político, de los recursos naturales, de las relaciones familiares, de las relaciones de género, de las cuestiones morales, e incluso en los últimos años hay un autor cuyo apellido se me olvida, lamentablemente, que ha escrito un libro gigantesco que se llama Filosofía Azteca. Y básicamente él sostiene que a través de la mitología originaria mexicana, se puede reconstruir un pensamiento filosófico. Algo que durante muchos años siempre se dijo que en el mundo prehispánico no había una filosofía, porque la filosofía es todo un quehacer y un saber que viene de la tradición europea, centralmente, ¿no? Que hay una tradición mística europea primero, la tradición presocrática, y luego hay una tradición racionalista, socrática en adelante, griega, ¿no? Entonces, la idea de que la filosofía puede existir en el mundo prehispánico, planteada por este autor, Duffy, creo que se llama, o Duffy, Dufay se escribe, ¿no? Por un lado, en cuanto a la filosofía, yo creo que como debate epistemológico puede servir también para el derecho. Es decir, si hay una concepción filosófica sobre la justicia, sobre el bien, sobre la trascendencia, sobre la vida, sobre el sentido de la vida, sentido de la vida, sobre la muerte, sobre el mundo terrenal y ultraterrenal, ¿por qué no pensar que hay también escalas valorativas para lo que llamamos el mundo normativo, ¿no? Pero es un debate abierto, por supuesto. No, un placer. No, por favor. Por ejemplo, Sí. no es tan fácil, ¿no? No es tan Sí. sencillo, por decir, saber todos los ámbitos, ¿no? De que se trataba en la Sí. época Sí. prehispánica, Sí. porque no hay muchos estudios. Sí. Según lo que deberías es algunos temas más investigados, Sí, ¿no? sí. El tema de tributarios, Sí. el tema de la cuestión familiar, Sí. el tema también de la autoridad, Sí. ¿no? De los nombramientos de cargos, Sí. y el tema de tierras. Sí. Sí. Pero me imagino que en la época prehispánica muchos ámbitos más se han debido de tratar. Ah, por De supuesto. tratar de Sí, otros sí. temas más, todo, pero yo no conozco muchas Sí. Ahora, por ejemplo, en la actualidad, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una perspectiva, sobre todo del Estado, ¿no? Sí, sí. Donde la propia justicia originaria, comunitaria, o también jurisdicción indígena, como se llama en Bolivia, Sí. tiene pues una serie de limitaciones, Sí. y se lo ha puesto en la ley de Berlín. De todo. Sí, claro. Para todo esto, me imagino que deviene Sí. pues, Sí. de un trasfondo, digamos, colonial, ¿no? Sí. De la forma de cómo se ha venido entendiendo en la propia justicia, Sí. la propia justicia propia. Entonces, en base, digamos, en base de lo que tú estás investigando, conoces todo, o sea, ¿cómo podemos, digamos, entender ese hecho? O sea, ¿de qué manera Sí. la forma como se ha entendido, ¿no? El derecho, ya sea prehispánico o en la colonia, ha repercutido Sí. en la forma como actualmente
se entiende, digamos, los límites, ¿no? que Sí, se le sí. va a poner a la justicia. Sí, perfecto. Esa es una- Sí. Muy bien, varios temas para discutir, pero voy a empezar por los límites. En el siglo XVI, el límite del derecho natural, es decir, todas aquellas normas prehispánicas que se consideraban violatorias del derecho natural, por ejemplo, que un cacique ejecutara por su propio, digamos, decisión a un súbdito, se considera violatorio del derecho natural. Eso es una reserva que, digamos, solamente puede aplicarlo un juez o un magistrado colonial, usualmente un magistrado español. Entonces, el derecho natural aparece como una especie de gran freno. Y en el siglo XX, el freno ya no es el derecho natural, sino es el derecho, lo que se llaman derechos fundamentales, ¿no? Hoy, por ejemplo, se reconoce la jurisdicción indígena siempre y cuando se diga no viola derechos fundamentales, por ejemplo, el derecho a la vida, la integridad física, los castigos excesivos y una serie de reglas. Entonces, eso ha generado un fuerte debate entre los pluralistas, porque cuando se habla de, digamos, derechos indígenas, hay quienes sostienen, o sea, hay un grupo que sostiene que los derechos indígenas son derechos supletorios. O sea, el derecho principal es el derecho estatal, por ejemplo, en este caso el Estado-Nación de Bolivia, y luego, digamos, como un derecho complementario está el derecho indígena. Pero hay otros autores pluralistas, uno de los más famosos es Hans Hokeman, si no me parece, es un neerlandés, que sostiene que en realidad lo que dice o como debe entenderse el pluralismo es en pie de igualdad. O sea, el derecho del Estado y el derecho indígena tienen la misma, digamos, posición. Y los dos están limitados en que sus normas no sean violatorias de derechos fundamentales. Entonces, la violación de derechos fundamentales no solamente está referida a los derechos indígenas, sino están referidas al Estado nacional. Y claro, mucha gente diría, pero por supuesto, el Estado no viola derechos fundamentales. Y yo me reiría, obviamente, ¿no? Si el Estado ejecuta y hay una serie de historias, no solamente recientes, sino, digamos, del siglo XIX, que muestra que el Estado vulneraba esos principios, ¿no? Entonces, ese es parte del debate sobre cómo, o sea, la cuestión del debate de la jerarquía normativa. Ahora, si usted habla con cualquier abogado, no aquellos que estén especializados en derechos indígenas le van a decir, por supuesto, el derecho importante es el derecho de Estado. Y como una especie de derecho residual es el derecho indígena, ¿no? ¿Y eso por qué? Es por la ideología jurídica que se transmite en las facultades de Derecho. Nada más. O sea, las facultades de Derecho, en vez de recoger una tradición, en mi opinión, centenaria o milenaria, siguen enseñando estos modelos eurocéntricos de derecho, y claro, el juez que sale, el abogado que sale, sale convencido que es así. Yo lo veo incluso en mis estudiantes en Lima, ¿no? Muchos de los cuales descienden de pueblos originarios, y me dicen, no, que el derecho del Estado representa, es pura ideología, Pero ciertamente. en todo eso, ¿cómo es repercutido, hombre? Sí, La forma de cómo se entendía sí, en la colonia, digamos, el derecho? Porque me imagino que de ahí viene sí. digamos, la raíz, ¿no? Hay, De cómo hay, han influido sí. y se ha ido quedando, se ha ido, hay, no sé, con una memoria, digamos. yo tengo otra interpretación. Yo creo que en realidad lo que es el periodo colonial, siglo XVI, a final del siglo XVIII, comienzo del XIX, hay una concepción del derecho pluralista. Y del siglo XIX en adelante hay una concepción del derecho monista. Y lo explico rápidamente. El derecho colonial es hijo centralmente del derecho medieval europeo, digamos en su sentido general. Supone que hay una pluralidad de fuentes. Una fuente es la legislación, pero también como una fuente equivalente está la costumbre, donde viene la tradición indígena, está el derecho natural, está la idea de justicia, están los preceptos religiosos de la tradición católica, y luego viene la tradición de derecho civil y derecho canónico. Hay muchas fuentes normativas. En el mundo, a partir del siglo XIX, hay dos fenómenos en América Latina que cambian esa concepción. El constitucionalismo, todo presidente dicta una nueva constitución, pero a la vez están los códigos civiles, que empiezan en los años 30, los códigos de Santa Cruz, por ejemplo. Entonces, en el siglo XIX, aparece un autor que es el famoso, ¿cómo se llama este señor? Montesquieu, creo que se llama El espíritu de las leyes, y señala que el derecho es lo que se establece en la ley. Es decir, el juez solamente aplica la legislación. Entonces, a partir del siglo XIX, en la ideología jurídica de los jueces y de los abogados, se empieza a olvidar ese elemento pluralista, en la cual la costumbre estaba muy presente, y el derecho natural. Y empieza a decirse que el derecho es lo que dice a la ley. Por eso los jueces, sobre todo en el siglo XX, aunque algunos en el XIX, son literalistas. Es decir, si esto dice el Código Civil, el caso se resuelve en atención a lo que dice el artículo del Código Civil.
Si el Código Civil no dice nada, bueno, no puedo resolver ese problema, es una laguna del derecho, tengo que recurrir a los principios generales. Entonces, la idea de la primacía legislativa y la idea de restringir la costumbre, más que una herencia colonial, que lo es, por supuesto, es una concepción racionalista y moderna. Y hoy, curiosamente, en el siglo XXI, estamos regresando a la pluralidad normativa, es decir, al derecho anterior al siglo XIX. O sea, básicamente es ideología jurídica. Ahora, sin embargo, también hay cimientos coloniales, porque, por ejemplo, había alguna serie de prácticas en el XVI que los juristas españoles consideraban inaceptables, que los caciques aseguraban a sus súbditos, o la poligamia cacical, por ejemplo, o también, digamos, la invocación de dioses que no fueran los dioses cristianos. No, entonces, todas esas cosas que formaban parte de la tradición jurídica prehispánica son reprimidas. Y hay un libro famoso de Susan Kellogg que trabaja el caso de cómo el derecho, incluyendo el derecho natural, transforma culturalmente a las sociedades indígenas. Por ejemplo, el bautismo, la monogamia, la familia nuclear, o sea, una serie de elementos nuevos se introducen a través del derecho canónico en la práctica y la experiencia indígena. Entonces, no podemos afirmar que el derecho indígena continúa en un sentido incólume, porque obviamente ha tenido ataques y cuestionamientos. Pero yo creo que la crítica que hay, sobre todo la costumbre, es una construcción del siglo XIX y del siglo XX, no es mucho más antiguo. Por eso es que muchos historiadores del derecho habían sido educados en la ideología jurídica, digamos, legislativa. Entonces consideraban que el derecho era la norma. Pues bien, cuando empezaron a escribir historia del derecho, ¿qué estudiaban? Las leyes nuevas, la recopilación de leyes de Indias, las ordenanzas del Virrey Toledo, las ordenanzas de Minas de Potosí. Pero la costumbre no la incorporaba, porque era su ideología jurídica, positivista y normativa. Entonces, es un mundo, en mi opinión, fascinante, pero creo que también hay, por supuesto, desde el siglo XVI, la idea de que el derecho indígena es un derecho sofisticado, pero incluso Pablo Legardo llega a decir, sin embargo, violento y rudo. ¿No? Por ejemplo, en la parte de las puniciones, que escribe Daniel de la Bandera y que escriben Pablo Legardo, mencionan todas las sanciones, y muchas sanciones eran físicas, porque en las sociedades antiguas, por ejemplo el Código de Hammurabi, digamos, el sistema punitivo no está pensado, digamos, como un rehabilitador, sino está pensado como un escarmiento, como un castigo, como una punición. Hay una filosofía jurídica diferente, ¿no? Y entonces Damián de la Bandera es el que escribe casi como un pequeño código penal diciendo el caso A, B, C, D. Y el otro que sigue ese ejemplo es Juan Mampoma. Juan Mampoma dice, si usted roba, le pasa esto. Si usted reincide, le pasa esto. Y además, como Mampoma era dibujante, hacía dibujitos, ¿no? Para que quedara claro el sistema penal. Incluso Juan Mampoma muestra cómo los colgaban de los pies y cómo los laceraban de esa forma, ¿no? Sí. Pero es un tema fascinante, realmente. Sí, por favor. Bueno, le agradezco mucho por su No, placer. experiencia, bastante ilustrativo, diríamos, del derecho comparado, ¿no? Sí. El derecho prehispánico, el derecho colonial, y el derecho contemporáneo. Sí. A mí me ha llamado la atención el sociólogo Ujú. sobre el concepto que usted dijo de persona. Sí. O sea, es muy importante, me parece, ese Sí. derecho Sí. de concepto de persona. Sí, sí. Que entre los demás hablamos de la hack, ¿no? Ajá. Y el chachahual, Sí, sí. ¿cómo se usa? Estudio con unos amautas, ¿no? Que están pidiendo, ¿no? A través de su derecho, Sí. digamos, constitucionario, indígena, de que se legalice sus formas de bautizo y de matrimonio. Sí, sí. Entonces, en Indonesia nosotros quisiéramos, en un momento ritual, que pongamos nuestros nombres a nuestros hijos, y los Sí. podamos bautizar Sí, y sí. podamos legalizar un matrimonio. Sí. Entonces, jurídicamente, Sí. desde las leyes del Estado plurinacional Sí. y de los municipios, eso no se puede dar. Mm. Entonces hemos explicado que eso es imposible. Sí, sí. Pues a mí me ha ilustrado lo que usted decía. Sí. ¿Cómo entendían, ¿no? Esa distribución de recursos, esos tributos, Sí. ¿no? Esa forma de ordenamiento social que estaba, Sí. digamos, fundamentado por esa estructura de poder, porque Sí. al final la sociedad colonial viene con poder. Así, claro. Sí, Tiene sí. que legitimarse a través de qué?
no del lenguaje, sino de la ley. Sí, sí. O sea, la ley se cumple y esta es la norma. Sí, Y sí. habían dos tipos de coacción, un tipo teológico religioso, Sí, en el caso de los matrimonios tenías que casarte por el religioso, sí, sí. y además el Estado tenía que poner tu nombre. Sí, Si eras Guara, no, señor, usted va a ser María, sí, ¿no? sí, sí. Si eres Manco, no, usted va a ser Juan. Sí, sí, sí. Entonces el Estado tenía el poder de Sí, sí, nombrar, sí, sí, sí. y ese no solamente era un derecho divino, sino un derecho jurídico que Sí. viene del poder del Sí. rey, Sí, sí, sí. ¿no? Entonces, yo quiero más o menos ver en esta discusión que te ha planteado, ¿no? Sobre el concepto, ¿no? del ser humano, Sí, del sí, ser, sí, sí. de ese sujeto, de que realmente, como tú mismo decía, que ahora entiendo un poco, el buen vivir. ¿Cómo era que ese derecho inca del Tahuantinsuyo Sí, ¿no? daba al ser humano la posibilidad, diríamos, sí, de vivir bien, Sí, sí. ¿no? De no sí. sentir esa escasez, ¿no? Y esa necesidad, porque Sí. eso, dicen, lo resolvía por tres formas de tributo, ¿no? Sí. Al rey, al inca y no sé, Sí. a eso más. De ahí A la podía iglesia, uno, sí. ¿qué pasa con la colonia frente a Sí. eso? Obviamente se ha dicho, ¿no? Polo de Dondegal decía que todo estaba ok, pero un litigante dice, no, no era así. O sea, Sí, sí, sí. vea usted, ¿no? Hay el entredicho, ¿no? Entre el poder, ¿no? Sí. Que un hombre quiere justificar, lo mismo que decíamos, estos tienen alma, seres humanos tienen alma. Sí. O sea, han podido vivir Sí, con sí. derecho, Sí, sí. o es simplemente mezclado con lo teológico. Yo también Sí. quisiera preguntar, Sí, el claro. tema teológico. Sí, sí. ¿Hasta qué punto el Amazúa Barajel de Luya Sí. no era castigado por Sí. una sociedad comunitaria, sino por Claro. la Huaca, Sí, sí, sí. o por el Pachacama, Sí, o por sí. Viracocha? Sí, Entonces, sí. ¿usted ha podido ver estos nexos religiosos teológicos Sí, sí. del concepto de Sí. ser humano en relación en esa Sí. sociología comparada entre lo colonial y lo, digamos, Sí. prehispánico, Sí. europeo que usted dice, y cómo hoy día, no en un estado plurinacional Sí. que vivimos, realmente los derechos están conflictuados, Sí, ¿no? sí. Decían, acabamos de enterar que unas comunidades habían vendido o sea, estaban vendiendo su territorio Sí, sí. por encima del Estado boliviano. Yo me pregunto, en la lógica de las comunidades deben pensar que el Estado no existe, Sí, sí, ¿no? sí. O sea, que el Estado está fuera. Pero el Estado dice, no, señores, no pueden vender nada, esto es territorio boliviano, ¿no? Sí, sí. Entonces, esos detalles que me Sí. gustaría Sí. que usted nos pueda Sí. ilustrar para personaje que quiere conocer un poco. por supuesto. Porque muchas veces yo he leído en algunos teóricos el incario era socialismo. Ah, sí, sí. La Baudin distribución decía era, eso. ¿no? Sí, sí. El Baudin, dicen, ¿no ves? Sí. Socialista. Y algunos también marxistas dicen igual. Sí. El Estado, no había feudalismo, Sí. no había, entonces, el modo de Sí. producción era Sí. asiático, Sí. donde todos vivían felices, los tributos eran Sí. de acuerdo a la capacidad, ¿no? De producción de la comunidad del Ainu. Entonces uno se pone a pensar, o éramos socialistas, éramos qué, una sociedad, no sé, Sí, sí. de qué tipo de Sí, sí, sociedad sí. estaba normado por ese Sí. incanato, ¿no? Sí. Bueno, voy a empezar por lo último. Yo me acuerdo hace muchos años, una amiga española citaba a Ciesa, y Ciesa de León, como ustedes saben, es un famoso cronista que estuvo muy tempranamente en los Andes, creo que ya en los 40 o comienzos de los 50, se escribe la crónica del Perú, y además en la crónica del Perú aparece el primer grabado de Potosí, ¿no? O sea, el primer grabado europeo es del 53 o 54, cuando se imprime el texto. Bueno, una cosa que sorprende, bueno, le voy a contar otra anécdota traviesa de Ciesa, ¿no? Una cosa que le sorprende a Ciesa es que no hay hambre. Dice, yo no veo gente con hambre, yo no veo pobres. Y claro, Ciesa está pensando en lo que está pensando en España, donde hay grandes señores con grandes tierras, pero hay gente también en la calle, en las iglesias, pidiendo dinero, ¿no? Entonces, la idea de que no había pobreza va a ser retomada por los autores del siglo XX, sobre todo en los años 20 y 30, que hay un debate si el socialismo es o no moralmente superior al capitalismo. Dicen, vean, hay una sociedad en la que todos tenían, digamos, vestido, todos tenían comida y todos tenían un sentido de comunidad, que es el caso de los incas. Y ahí está Baudin y varios otros autores que hablan del régimen socialista de los incas, ¿no? Ahora, en la historiografía reciente sobre los incas se habla más bien de una sociedad, hubo una discusión si era un Estado o no. O sea, los arqueólogos discutieron, ¿había o no había un Estado? Hoy dicen que hay un Estado central, que luego tiene dimensiones provinciales, pero que no se puede ni calificar de socialista, ni tampoco de comunidad. Es un imperio tradicional, es un imperio muy grande, es el imperio más grande
del mundo americano, ¿no? Entonces, yo creo que, por un lado, hay esa sorpresa de estos autores y, por otro lado, hay una serie de etiquetas dentro de un debate intelectual. Ahora, les cuento otra anécdota de Ciesa, y yo me acuerdo que una vez se la comenté a un amigo y sin querer me generó una conferencia. Ciesa de León contaba que estaba en el norte del Perú. Estaba en lo que hoy es Piura, aparentemente, y bueno, alguien le invita a comer y le dice, te voy a mostrar a dos sacerdotisas. Bueno, dice, bueno, quiero conocer a las dos sacerdotisas. Y salen dos hombres transvestidos, ¿no? Entonces, y si esa dice, ¿qué cosa? ¿Cómo es posible esto, no? Y ahora les cuento la anécdota con esa historia. Entonces salen estos hombres, son hombres, pero vestidos de mujer, y empiezan a hacer una serie de ceremonias con mucha meticulosidad, ¿no? Y si esa dice, pero eso no es posible, porque según el hecho canónico, para eso están las monjas y para eso están los sacerdotes. Pero estas son dos sacerdotes indígenas transvestidos, ¿no? Y luego incluso empiezan a hacer más cosas que si esa dice en su texto, yo ya no puedo contar más porque esto ya era terrible. No sé qué hicieron, pero hicieron algo que si esa se quedó sorprendida, ¿no? Yo me acuerdo que eso una vez se lo conté a un amigo y un amigo dijo, no, Renzo, en los incas no había gays, ¿no? Entonces, bueno, tuve una conferencia justamente sobre los registros de diversidad. Pero lo interesante es cómo en la tradición de Ciesa, digamos, la sexualidad era reprimida en la tradición de derecho canónico, es decir, había una, digamos, bipolaridad, o sea, hombres o mujeres, ¿no? Punto, no había, digamos, géneros intermedios. Y había habido un famoso historiador estadounidense, no me acuerdo el apellido ahora, que ha escrito justamente lo que él llama, le llama como una especie de, como de elasticidad, ¿no? Hay una elasticidad sexual en el mundo andino, ciertamente, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con eso es que muchos de los autores que leemos tenían también, obviamente, sus preconcepciones, ¿no? Y si esa solamente le dedica una página y media, y en un momento dice, yo me detengo porque lo que yo he visto, eso me parece una perversión total. ¿Qué habrá visto? ¿Habrá visto cambiarse, abrazarse, besarse? No lo sabemos, ¿no? Podemos imaginar, ¿no? Entonces, los conceptos de derecho canónico fueron muy importantes, porque el derecho canónico, que es una construcción religiosa de un orden normativo, no solamente trata de regular los bienes, sino también la conducta, la sexualidad y el estatuto de las personas, por ejemplo, ¿no? Y hay la famosa máxima de Santo Tomás. Santo Tomás condena la homosexualidad porque dice que es como regar tierra infértil, ¿no? Literalmente dice eso en la suma teológica, ¿no? Entonces, los conceptos religiosos son muy importantes en estas cuestiones normativas. Y en esa sociedad, y todavía hoy, ahora les voy a poner un ejemplo, esa sociedad, la discusión entre temas morales, temas religiosos y temas jurídicos estaba muy presente. Y lo está muy presente hoy. Por ejemplo, toda esa oposición que hay, por lo menos en el Perú, al aborto, es una cuestión moral, porque finalmente les parece que el aborto es un homicidio de un ser vivo. Hay quienes dicen que es un feto, otros dicen que es digamos, una persona, ¿no? Un poco un debate. O los debates o los matrimonios de la unión civil, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con eso es que los debates morales y religiosos están imbricados en todas las sociedades humanas. En el siglo XX, los juristas, Hans Kelsen en particular, sostenía que el derecho y la moral eran dos campos distintos y hablaba incorrectamente de la teoría pura del derecho. Lo que él quería decir es que el derecho, digamos, era autónomo respecto a cuestiones morales. Pero hoy, Marcelo Fernández Osco, es uno de los más importantes, señala que no podemos entender el derecho como un derecho autónomo, el derecho es heterónomo, es decir, el derecho encarna valores sociales y culturales. Y les pongo el caso de Malinowski. Malinowski contaba que había propiedad privada en las Islas Trobriand. ¿Y cómo lo había descubierto? Había descubierto que en los arbolillos pequeños la gente ponía una hoja. Entonces, si alguien tocaba alguna fruta de esa hoja, en la conciencia del grupo, Dios le iba a mandar un rayo, ¡sac!, y lo iba a pulverizar. Entonces nadie lo tocaba, ciertamente, ¿no? Había gente, y bueno, ¿cómo hago para engañar a Dios? Pero es difícil engañar, ¿no? ¿Me entienden, no? Entonces, él lo ponía un ejemplo para, básicamente lo que Malinowski quería demostrar es que había propiedad privada en las Islas Trobriand. Pero yo más bien lo veo que los elementos religiosos son muy importantes para definir la lógica normativa. Ahora, el derecho canónico tiene mucha fuerza en el periodo colonial, es decir, gracias en parte al derecho canónico tenemos libros de bautismos de las comunidades. Podemos saber quiénes nacen y a partir de los años 50 y 60
hay un proceso de castellanización de los nombres, es decir, del primer nombre. Y en el siglo XIX y XX, es otro proceso fascinante, hay un proceso de castellanización de los apellidos. Eso es otro tema fascinante. El padre Lira tiene un famoso texto sobre muchas familias notables del Cusco. Dice, yo los recordaba con otro apellido en 1870 y ahora se han castellanizado en 1920, ¿no? El padre Lira era muy travieso. Entonces, lo que quiero decir con eso es que, digamos, hay una serie de transformaciones que incluyen también los nombres. Y en los documentos coloniales, sobre todo los tempranos, años 40, años 50, algunos del año 60, una cosa que me sorprende es que cuando se hace el juramento de testimonio, se jura por el sol y la luna, ¿no? Algunos dicen, juro por el sol y por la luna, no juran por los santos evangelios. Ya para la década de los 70 no he visto a nadie que jure por el sol y la luna. Pero en los pleitos de los 50, yo diría incluso parte de los 60, se jura por el sol y la luna. ¿Y por qué se jura por los dioses? Porque si uno miente, o si uno brinda un testimonio incorrecto, uno va a ser castigado por esos dioses. Ciertamente, ¿no? Entonces, los elementos religiosos son importantes, y los elementos religiosos no están solamente en la tradición, digamos, de hecho indígena, están en las tradiciones contemporáneas, cuando se jura por Dios cumplir A, B o C, o cuando se habla de que Dios nos va a proteger. Entonces, el discurso religioso es fuerte. En el mundo romano era muy fuerte. Los procedimientos legales en el mundo romano tenían que seguir ciertas fórmulas, porque esas fórmulas eran fórmulas religiosas. Y si no se seguían estas fórmulas religiosas, los dioses se ofendían. Y los primeros juristas en Roma no eran juristas laicos, como ahora nosotros entendemos a un jurista como un experto laico. Los primeros juristas romanos eran pontífices, es decir, eran intérpretes teológicos. Y había una relación muy cercana entre teología y derecho. Y solamente para terminar, y otra vez voy a hablar de la vía imperial de Potosí, los que más escribieron en el siglo XVI y XVII sobre los enormes abusos en la vía imperial no fueron los juristas, fueron los teólogos. Y los teólogos sostenían que había que hacer reformas para que los trabajos, el trabajo de Mita en particular, sea un trabajo con mejores condiciones. Entonces, el discurso religioso es muy fuerte y está imbricado en el mundo del derecho, para bien o para mal. Por ejemplo, hoy mucha resistencia a las conquistas feministas viene de grupos religiosos, lo cual muestra la vigencia y la vitalidad de los religiosos. Como digo, para bien o para mal. No, un placer. Una pregunta Sí, de eso, sí, y sí. aprovechando la participación del hermano Mendoza, Sí, te ha preguntado sobre el Ama Yuya, Sí. Ama Quella, sí. ¿no? Y en la Y la Amazonas. trilogía, La ¿no? trilogía, sí. Que se dice que es ancestral, Sí. esa idea se maneja. Sí. Pero ¿cuánto de ancestral tiene esa Es, trilogía? es un tema de debate. El doctor Serrón Palomino, yo también pensaba, por supuesto, que esto venía del siglo XVI y que el Inca Garcilaso, me puse a buscar el Inca Garcilaso y no lo encontraba. Y, Está en nuestra constitución. claro. Y entonces y el doctor Serrón Palomino me dijo, tranquilo, tranquilo, ¿no? Yo lo escuchaba, ¿no? Porque hay que escucharlo como un agua, el doctor. Modestia aparte me dijo, eso lo he escrito yo, me pasó su artículo, ¿no? Y el artículo dice de que, aunque era un concepto que circulaba entre la élite culta quechua, porque en el siglo XVIII hay teatro quechua, eso es fascinante, ¿no? Hay un teatro quechua, hay ese momento de ilustración quechua en Cusco, según el doctor Juan Palomino, a quien yo sigo aquí, ese término, no diré que se inventa, pero se registra, digamos, en el teatro quechua, ¿no? Y es allí, pero claro, en ese teatro quechua, el teatro quechua del siglo XVIII no está refiriéndose a obras del siglo XVIII, se refiere a eventos anteriores, Ollantay, por ejemplo, ¿no? Y una serie de... No, no hay problema. Nos está llamando el doctor Serrón Palomino, también. Desde Lima. Está muy indignado, ¿no? Doctor, no se indigne, por favor. Bueno, lo cierto es, digamos que en el siglo XVIII esa trilogía ingresa por el teatro. Ahora, la pregunta es, que haya un registro en el teatro no significa necesariamente que sea inventado en ese ciclo, ¿no? Pero según el doctor Serrón, es básicamente una creación de la dramaturgia cusqueña del siglo XVIII, ¿no? Sí. Pero yo lo dejo abierto, o sea, yo no, digamos, digo que sea solo del siglo XVIII, pero sí que hay un registro en el teatro. Y el teatro del siglo XVIII es un teatro moralizante, es un teatro que busca, que ve que la sociedad está en un proceso de degradación ética y dice, no olvidemos a nuestros hermanos mayores, que eran los incas, que eran personajes impolutos, ¿no? Que eran personajes ejemplares, y que ellos ni robaban, ni mentían, ni dañaban, ¿no? O sea,
Es un tema abierto. Sí, sí, totalmente, totalmente. ¿Alguna pregunta más? Hermanas del Brasil, hermanos de Chile, que están aquí presentes, hermana Ercilia, que también son del mundo jurídico legal aquí en Bolivia, otros En hermanos. el mundo que de son- tenis. Sí. Claro. ¿Se puede hacer comentarios? Sí, claro, los que quieran. Y quejas también, ¿eh? No, decías que en el siglo XVI, Sí, XVII, sí, pues los cronistas habían detectado que los mayores pleitistas sí, eran indígenas. sí, 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 Y esta situación, pues, de alguna manera se Sí. puede también ver hoy. sí, sí. Es decir, existen más Sí. bufetes de abogados en el alto Sí. que aquí abajo. En La Paz, sí. O sea, nos pareciera que los aymaras somos más pleitistas, Sí, ¿no? sí, Incluso hoy, ¿no? sí. Eso un comentario. Ah, sí, no, Y ahora te lo comento. otro que también me llama la atención es, a ver, la Universidad San Francisco Javier, Sí. que es la primera universidad que Sí. se ha creado en esta región, Sí, pues hoy en día en el Sí. portal de la universidad, sí, ¿no? de esta universidad, Sí. en Sucre, se menciona las características de la creación de esta, sí, sí. ¿no? De 1621 a 1624. Y respecto del idioma, se dice que entre las materias que se Sí, enseña, sí, pues hay derecho canónico, Sí, etcétera, sí. pero también dice se enseñaba idioma aymara, sí, sí. ¿no? Y no menciona para nada el quechua, Sí, ¿no? sí, Y entonces mi pregunta es, ¿por qué se enseñaba aymara sí, si hoy en día podemos encontrar que la región es pues, eminentemente quechua, sí, ¿no? sí. Pero aprovechar el No, poquito las que más, quieras, sí, sí, sí. sí. ¿Por qué hoy en día persiste en la memoria de los aymaras Sí, el tiempo de los incas? O Sí, sea, sí, la gente sí, aymara, sí, los abuelos sí, hablan sí, Inca tiempo, ¿no? Sí. Inca tiempo, pero no hablan de Sí. Aymar tiempo, Sí. ¿no? O sea, ¿a qué crees que se debe Sí. esto? Sí. Esta situación? sí, sí, sí. No, es fascinante. Yo creo que, o sea, hay una expresión que se utiliza mucho los que trabajan de derecho consuetudinario, que es tiempo inmemorial, que significa a un tiempo pretérito muy antiguo, que pueden ser cientos de años o miles de años o décadas, ¿no? Habría que ver en qué momento en la memoria histórica aymara se empezó a usar la palabra inca y tiempo como sinónimo de tiempo inmemorial, ¿no? Pero yo creo que ellos se quieren decir de esa forma algo remoto, pero que además es algo ejemplar, es algo, digamos, correcto. En el siglo XVI no se usaba esa expresión, se usaba en tiempos de su gentilidad, que quería decir en los tiempos anteriores a su conversión al cristianismo. Pero luego un autor como Guamapoma que dijo que no era cierto, dijo que acá había llegado San Bartolomé y mostraba una cruz, eso lo dice Guamapoma, por lo cual dice Guamapoma, nosotros también somos cristianos viejos, a nuestra manera, ¿no? Y la única confusión de Guamapoma eran los nombres, pero eso al final uno se equivoca en el nombre, pero es el mismo concepto, ¿no? Entonces hubo también una discusión teológica que tiene Guamapoma. Entonces yo creo que en algún momento digamos, en los pueblos aymaras, probablemente en el siglo XX, probablemente en el siglo XIX, probablemente en el siglo XVIII, no puedo afirmarlo, empezó a circular ese concepto, ¿no? Pero en el XVI no recuerdo, tiempos de subjetividad, tiempos del Inca también se utiliza y tal vez de esa manera ha saltado. Sobre el tema de la litigiosidad, en el siglo XVI se decía que los más grandes litigantes eran los indígenas, se escribió muchos textos sobre eso. Pero yo he estado haciendo estudios estadísticos de litigación y eso no es cierto. Y les pongo el ejemplo. Lima tenía no más de 2 o 3 millares de españoles, 4 millares, si ustedes desean, en los años 50, 1950, y tenía como 300 pleitos en curso, ¿no? Es decir, casi el 10% de la población se reflejaba en el número de pleitos. Y yo, felizmente, hubo un escribano que iba a entregar su cargo. Entonces, cuando uno entrega su cargo, una de las cosas que le piden al entregar su cargo en el mundo colonial es que haga un listado de los expedientes en curso. Y él dijo, bueno, pues puso todos los expedientes en curso y esos expedientes son casi en su entera integridad procesos entre españoles o entre españoles y digamos y mestizos, pero no incluyen indígenas. Con lo cual la tesis de que los indígenas sean litigantes es más bien un concepto que nace de esta idea de la diferencia y la superioridad, ¿no? Entonces, como nosotros los españoles representamos la racionalidad y la civilización, estas personas además
son menores, tienen un menor entendimiento y son engañados por los abogados. Pero eso no es cierto. Es decir, estadísticamente, yo ahora pues que hago una investigación, puedo mostrar que el mayor número de litigantes son estos españoles que además tienen patrimonio. Mucha de la litigación es patrimonial, pago de deudas, herencias, cuestiones de tierras, es por el patrimonio. Y cada expediente es una inversión de tiempo y de dinero. Nosotros finalmente nos beneficiamos de ese dinero de la gente del pasado que pagó por los expedientes y los recibimos gratis. Y los vemos gratis aquí en La Paz, o gratis en Sucre, o gratis en Potosí. Pero esos expedientes para esas personas costaron una fortuna, ciertamente. Y hay muchas quejas de extorsiones, de cobros y demás. Ahora, en España, en el siglo XVI, también se decía que los más litigantes eran los campesinos. Eran los campesinos y eran los artesanos. Pero hay un profesor, Richard Kagan, que mostró que no, el que más litigaba era el rey. Pero nadie tocaba al rey, porque era el rey justamente, ¿no? Y el rey litigaba no solamente a nombre del rey, sino como hacienda real. Es decir, pidiéndole a ustedes, bueno, no te olvides de pagarme el impuesto que tú me debes y demás. ¿Y por qué? Porque el rey había creado la tesis del dominio eminente. Es decir, todos los recursos eran del rey. Es un concepto. Pero el rey estaba convencido que era el dueño. Por eso él explotaba las minas de Potosí, porque era su patrimonio personal. Pero como el rey era generoso, decía, bueno, me dan un quinto y el resto ya que ustedes se reparten el dinero, ¿no? Entonces hay una serie de conceptos y de premisas que están presentes, ¿no? Y sobre la cátedra de Quechua y de Aymara, en el caso de San Francisco Javier, yo no sabría contestarte. En el caso de San Marcos estaba la cátedra de Quechua. Y la cátedra de Quechua se crea, creo, no me acuerdo si es con Fray Domingo de Santo Tomás o con Diego González de Holguín, uno de esos dos autores. Y Fray Domingo de Santo Tomás, que es un famoso dominico, quechuista, que escribe una gramática, fue obispo de Charcas, fue obispo de La Plata por muchos años, uno de los grandes quechuistas, ¿no? Ahora, ¿por qué habría una cátedra de Aymara? Honestamente lo ignoro. Lo único que puedo decir es que la San Francisco Javier es una universidad jesuita, en una época en que había mucha pugna entre las órdenes para que los jesuitas no tuvieran universidades. Por ejemplo, la Universidad San Antonio Abad del Cusco es el antiguo seminario jesuita. Y hay una serie de pugnas con otros seminarios que quieren tener, digamos, su propia universidad y no se admite. Pero los seminarios fueron muy importantes, porque una de las misiones de los seminarios en el periodo colonial fue la enseñanza de la teología. Hoy, como estamos muy secularizados, nos parece que la teología es una cosa solamente dedicada al culto. Pero en esa época la teología era la gran disciplina de conocimiento, porque suponía comprender la mente de Dios. O sea, qué cosa más extraordinaria que comprender a Dios, ciertamente. Entonces la teología daba avenidas para entender a Dios y era una disciplina muy importante. Entonces, tal vez, y esto es solamente una hipótesis, la cátedra de Aymara existía porque servía para, digamos, la evangelización y la cristianización de la zona aymara parlante, probablemente. Pero es una mera especulación mía. Pero no tendría que ver con el número de población hablante aymara y con la lengua general en quechua en un caso, y lengua general aymara en esta región. Sí, es una buena, o sea, por ejemplo, en el caso del idioma, hay una serie de lingüistas, Paul Havert y ahora, que están discutiendo la quechuización de Potosí. Ellos básicamente sostienen que Potosí se quechuiza parte en el mundo inca, pero parte también con la migración, digamos, del sistema de Mita, ¿no? Entonces viene mucha gente, porque la gente que viene a trabajar a Potosí viene desde la región de lo que hoy es Cusco, lo más al oeste, Puno, el lago, luego lo que es La Paz, luego lo que es Oruro, la propia Potosí, todo el norte de Potosí tributa, Mitayos, y luego Cochabamba y Chuquisaca, ¿no? Entonces todas esas zonas son de gente que se moviliza a Potosí, y muchos de ellos yo creo que se quedan para siempre, ¿no? Es decir, muchas de las familias potosinas vienen de estos flujos migratorios. Y lo mismo pasa en el caso de Lima. En el caso de Lima, en los años 30 y 40, yo he visto expedientes de gente que viene de Guatemala, de Nicaragua y de México, ¿no? Entonces muchos limeños en realidad descienden de guatemaltecos y de mexicanos. Fascinante, ¿no? Entonces esos flujos migratorios que produce el colonialismo genera, digamos, este tipo no sé cómo decirlo, de herencias lingüísticas. Y les cuento una cosa. Hay un expediente de un indio de Tenochtitlán, se llama Francisco. El pleito lo lleva en el Cusco y entre otras cosas de las que él dice, yo en mi pueblo soy libre, porque según el derecho de los mexicanos, yo nací libre.
fascinante. Él introduce un elemento argumentativo diciendo que en su derecho local que hay que aplicar, yo soy libre, ¿no? Pero claro, la otra parte le dice, oiga, y si usted es libre, ¿por qué tiene esa marca acá de esclavitud? Ah, no, esa es la varicela, dice, ¿no? Pues, esa es una historia fascinante. La palabra Sí, por favor. es simplemente para indicar que la cátedra de Ah, sí. no solamente de la lengua aymara, Sí. sino también de la lengua quechua. Sí, sí, Y los expedientes que hay en Sevilla, sí. hay que buscar. Entonces, Sí. en las universidades, Sí. tanto de Lima como de Charcas, se tenía que Ya. enseñar obligatoriamente